Hay una palabra que probablemente sea una de las más utilizadas y al mismo tiempo una de las menos comprendidas. Amor. Está presente en las canciones, en las películas, en los libros, en las promesas, en las despedidas. Y sin embargo, cuando dos personas utilizan esa misma palabra, no siempre están hablando de la misma experiencia. Con frecuencia se llama amor a la necesidad de no quedarse solo. También se llama amor al miedo de perder a alguien, al deseo de ser elegido, a la necesidad de sentirse importante para otra persona. Incluso determinadas formas de control, de dependencia o de sufrimiento llegan a interpretarse como una prueba de la profundidad de un vínculo. Por esa razón, muchas relaciones terminan construyéndose alrededor de una profunda confusión. Se ama, pero no siempre se ama desde el mismo lugar. Y quizá aquí aparezca una de las preguntas más importantes de toda esta serie. ¿Qué parte de aquello que muchas personas llaman amor pertenece realmente al amor? ¿Y qué parte pertenece al ego? Responder a esta pregunta no significa dividir la experiencia humana entre lo correcto y lo incorrecto. Tampoco consiste en convertir al ego en un enemigo. Significa comprender desde qué lugar nace aquello que se ofrece a la otra persona. Porque dos personas pueden pronunciar exactamente las mismas palabras. Puedo decir que te amo, y sin embargo aquello que sostiene esa frase puede ser profundamente diferente. El ego suele amar aquello que recibe. El amor también contempla quién es la otra persona. Cuando una persona dice te amo, resulta fácil pensar que esa frase siempre expresa la misma realidad. Sin embargo, basta observar con atención distintas relaciones para descubrir que no siempre ocurre así. En algunas ocasiones, aquello que mantiene vivo el vínculo no es únicamente el encuentro con la otra persona. También ocupa un lugar importante todo aquello que esa relación hace sentir. La tranquilidad de saberse elegido, la sensación de ser importante, la seguridad de no estar solo, la confirmación de la propia validación, la ilusión de que alguien llena un vacío que durante mucho tiempo había permanecido abierto. Todas esas experiencias son profundamente humanas y precisamente por eso suelen confundirse con el amor. Pero poco a poco la relación empieza a organizarse alrededor de una necesidad silenciosa. La otra persona deja de ser únicamente alguien con quien compartir la vida y empieza a convertirse también en la fuente de aquello que permite sentirse completo, seguro o suficiente. Cuando eso ocurre, el vínculo cambia de una manera muy sutil. Cada diferencia adquiere un peso mayor. Cada distancia despierta inquietud. Cada cambio comienza a vivirse como una amenaza. No solamente por lo que sucede entre ambos, también por aquello que parece ponerse en riesgo dentro de quien ama. Por esa razón, muchas personas llegan a decir con absoluta sinceridad que aman profundamente, y al mismo tiempo descubren que gran parte de su sufrimiento aparece cuando el otro deja de ofrecer aquello que sostenía su tranquilidad. No se trata de un engaño, tampoco de una forma falsa de amar. Se trata de una experiencia donde el amor y la necesidad han quedado entrelazados. Y mientras esa diferencia permanezca inadvertida, resulta muy difícil comprender qué parte del vínculo nace verdaderamente del encuentro con la otra persona y qué parte nace del deseo de conservar aquello que esa relación hace sentir. Porque existe una diferencia que transforma por completo la manera de amar. Hay relaciones donde el centro permanece ocupado por lo que el otro significa para uno mismo. Y hay relaciones donde empieza a despertar un interés auténtico por la realidad de la otra persona, por su bienestar, su crecimiento, su libertad. Ahí comienza a aparecer una manera distinta de comprender el amor. No como aquello que alguien recibe, sino como la forma en que dos personas deciden encontrarse, sin utilizarse mutuamente para completar aquello que todavía no han encontrado dentro de sí mismas. Existe otra comprensión que amplía todavía más esta mirada. Cuando una persona llega a creer que el otro se ha convertido en la fuente de su tranquilidad, de su seguridad o de su identidad, resulta natural que aparezca el miedo. El miedo deja de depender únicamente de la posibilidad de perder una relación.
empieza a extenderse hacia todo aquello que esa relación representa. La atención se vuelve más vigilante, una distancia adquiere un significado desproporcionado, un cambio de actitud despierta incertidumbre, una respuesta diferente comienza a interpretarse como una amenaza para el vínculo. Y poco a poco aparece la necesidad de asegurarse constantemente de que nada cambie. Muchas personas interpretan ese movimiento como una demostración de amor. Sin embargo, cuando se observa con mayor detenimiento, aparece otra posibilidad. Aquello que intenta protegerse no siempre es la relación. En muchas ocasiones también intenta protegerse la seguridad que esa relación proporciona. Por esa razón, determinadas conductas llegan a justificarse en nombre del amor. La necesidad de controlar, los celos, la dificultad para aceptar que la otra persona tenga espacios propios. Todo eso puede presentarse con la apariencia de un gran amor. Pero el vínculo comienza a organizarse alrededor del miedo a perder aquello que el otro representa. Y cuando el miedo ocupa ese lugar, el amor empieza a dejar de contemplar a la otra persona tal como es. Comienza a contemplarla desde la necesidad de que siga siendo como uno necesita que sea. El amor permite que el otro siga siendo una persona. El ego corre el riesgo de convertirlo en una función. La función de tranquilizar, la función de validar, la función de llenar vacíos, la función de confirmar que todo está bien todo el tiempo. Y ninguna persona puede sostener durante mucho tiempo el peso de convertirse en la respuesta a las necesidades más profundas de otra. Porque esa responsabilidad no pertenece al amor. Pertenece a una carga que termina agotando el vínculo. Y con el paso del tiempo muchas relaciones dejan de sufrir por falta de amor. Empiezan a sufrir por el exceso de expectativas depositadas sobre él. Esperar que una persona calme todos los miedos, resuelva todas las inseguridades y complete todas las carencias. Todo eso termina convirtiendo el amor en una tarea imposible. Quizá por eso el amor verdadero no consiste en encontrar a alguien capaz de llenar aquello que falta. Consiste en descubrir una manera de encontrarse donde ninguna de las dos personas necesite utilizar a la otra para sentirse completa. Y cuando esa comprensión aparece, la relación deja de convertirse en un lugar donde exigir permanentemente y empieza a transformarse en un espacio donde cada uno puede compartir libremente. La soledad ya no necesita ser reparada por el otro. Empieza a convertirse en un lugar donde también resulta posible encontrarse con uno mismo. Y cuando esa transformación aparece, algo cambia muy silenciosamente en la relación. La otra persona deja de ocupar el lugar de quien debe responder a todas las necesidades, confirmar todas las expectativas o sostener permanentemente el bienestar del vínculo. Comienza a ser contemplada en su realidad, con su propia historia, con sus límites, sus tiempos, con su manera de recorrer la vida. Y ahí el amor empieza a desprenderse poco a poco de aquello que el ego necesitaba recibir y comienza a convertirse en un encuentro mucho más libre entre dos personas que ya no necesitan utilizarse para sentirse completas. Muchas gracias.